Bienvenidos a Charlas Animadas de Ayer y Hoy. Yo soy Agustín Ibarlucía. Y yo soy Lucía de Stefano. Nos acompañan detrás de escena nuestros productores Micaela Padrón y Tomás Lehrer. El día de hoy vamos a hablar de la película Bichos de Pixar. En esta oportunidad nos acompaña Ezequiel de Rosso, doctor en letras, docente universitario e investigador del CONICET. Bienvenido, Ezequiel. Hola. Bueno, para quienes no saben, Lu y yo y Tommy, nuestro productor, estudiamos cine y cursamos en la carrera un seminario sobre cine de género con Ezequiel. Y desde entonces, desde que empezamos el podcast siempre tuvimos ganas de invitarlo y él nos propuso hablar sobre Bichos y su relación con el western. Gracias por tomar el tema, Nos encantó. No, y además nunca habíamos hablado de Pixar. Habíamos hablado de DreamWorks en un capítulo de Shrek, sí, que invitamos a todo el mundo a escuchar, pero todavía no de Pixar, así que es una buena manera de empezar. Bueno, quédense hasta el final del capítulo, que como siempre tenemos un cover musical preparado por nuestro invitado, Joaco Sanz. ¡Hola, hormigas! ¡Oigan! ¡Volví! ¡Oigan! ¡Hola! Y quiero que vean quién me acompaña. Bueno, empecemos hablando un poco de qué va la película. ¿Cuál es el argumento de la película? Cuenta la historia de esta colonia de hormigas que una vez por año tienen que rendir tributo a unos saltamontes que los tienen como bajo su dominio, ¿no? Que entonces las hormigas no solo juntan comida para ellas, sino que tienen que juntar comida para los saltamontes y están como aterrorizadas por eso. Y hay un personaje protagonista, que es el de Flick, es un inventor, entonces quiere encontrar soluciones al problema de los saltamontes. Empieza proponiendo una máquina para cosechar más rápido. Exactamente. Sí, igual todo empieza por un error de Flick, ¿no? Que se le cae el tributo, entonces los saltamontes vienen a decir cómo es que no tienen, entonces tienen que trabajar más rápido, necesitan, creo que tienen 2 meses para juntar todo el tributo y la comida para ellas. Claro. Sí. Entonces, frente a esa presión excesiva, resulta ser que salta el conflicto, digámoslo así. Porque esa es una de las lógicas como centrales de la película, ¿no? No es que hay un deseo íntimo de rebelión, más bien es porque se le va la mano al opresor. Claro. Que entonces ellos se dan cuenta que pueden hacer cosas distintas. Pero si no hubieran seguido así, si no hubiera habido un error al principio de Flick, que se pierde todo ese primer tributo, uno puede decir, no hay película, las hormigas siguen oprimidas para siempre. Sí, de hecho cuando Flick se va, siguen sin tener ese deseo de rebelión. Su única propuesta es, seguir trabajando, Exacto, intentar conseguir el tributo. Totalmente. Se lo sacan de encima. Exacto. Sí. Bueno, y entonces Flick dice, voy a buscar bichos más grandes y más malos para pelear contra los saltamontes. Entonces se termina encontrando con unos bichos, un circo de bichos que se los confunde con unos guerreros, una cosa así. Y bueno, todo ese malentendido termina con el grupo de bichos en la colonia, intentando luchar contra los saltamontes. Ellos llegan ahí porque se equivocan. Sí. Se equivocan ellos, pensando que los invitan como cirqueros. Se equivoca Flick porque cree que son pistoleros, digámoslo así, ¿no? Uno en western se llama pistoleros, que sí que son guerreros. Entonces, esa confusión lleva adelante la película hasta casi la mitad. Sí, de hecho, esa confusión se desarma 2 veces. Primero frente a Flick. Claro. Flick se da cuenta de este error. Y después una segunda vez cuando el hormiguero se da cuenta de esta mentira. Y en el medio, el grupo de circo se quiere ir, pero al tener una mini aventura, una hazaña en la que rescatan a la princesa más chica, a Dot, reciben los aplausos y se quedan por la gloria, digamos. Claro. Y continúan el engaño básicamente por la gloria. Bueno, claro, eso es lo que es extraordinario de Bichos. Sí. La profunda banalidad y vanidad de los héroes. Que hace que sea distinta de las películas de Pixar en general y del western. Si uno piensa en relación, diría, bueno, lo que está diciendo es lo que el western nos puede decir. Que finalmente los héroes tampoco son, viste, una cosa tan sofisticada, con tantos principios. Lo que pasa es que a mí me parece que es donde Pixar encuentra su límite. Por eso no lo hace nunca más y por eso es una película que a nadie le gusta, digamos. Porque lo que dice es lo que la película de Pixar no puede decir. Claro. En un punto. Es decir, la ética de Pixar no te permite esa idea de, bueno, personajes que son un poco tontos y no se dan cuenta de nada pueden ser héroes. ¿Qué tal si los héroes en realidad no saben lo que están haciendo? ¿Qué onda? ¿Está mal? ¿Son menos héroes por eso? Bicho dice, no son menos héroes. ¿Por qué? Porque básicamente el heroísmo es un equívoco. Ahora, anda a hacer Toy Story con eso.
Sí, sí, sí. En Toy Story, que de nuevo el protagonista es un cowboy. Total, claro, sí, absolutamente, sí, a full. Woody, durante un 80% de la película, a mí me parece muy malo. Es un personaje muy mezquino, sí. Muy mezquino, muy egocéntrico. Sí. Y está bien que al final tiene esa vuelta. Al final dice, bueno, está bien, la amistad es más importante. Pero después vemos Toy Story 2 y vuelve a ser mezquino. Es cierto que vos decís. Yo creo que lo que pasa es que ahí tenés el problema central, que es Buzz, ¿no? Que Buzz tiene ese momento extraordinario, que es como el momento de la toma de conciencia, ¿no? El momento en que, digamos, se libera la ideología. Que es extraordinario porque es como un momento de verdad, ¿no? Quiere decir, uno ve esa película y dice, ¿y a quién no le pasó eso? En algún momento te das cuenta de que en realidad, ¿no? Mónica Chandler, que es una especialista de esto, que escribió un libro sobre esto, dice justamente que el problema de las películas de Pixar es que no tienen moraleja como tienen las películas de Disney clásicos, digámoslo así, ¿no? Y el problema central es esto, es que en algún sentido uno dice, te cuenta una aventura, ¿no? El problema es que hay un giro en Buzz que es el giro, digamos, del personaje que madura. Claro. ¿No? Que eso es lo que está en todas. Buzz, Woody, tarda pero aprende. Por supuesto que uno diría, bueno, lo que aprende es lo que uno puede llamar la novela de aprendizaje, ¿no? El camino del héroe. Porque es una estructura muy básica del relato en general, está en todas las películas de Pixar. Lo que no tiene, de vuelta, es efectivamente moraleja, como sí tiene, no sé, La Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Que los buenos, los malos, etc. Claro. Ahora, es cierto que hay muchísimos momentos de epifanía y de revelación y que efectivamente los personajes aprenden. Por ahí no sacan una moraleja, pero aprenden. A mí lo que me parece es que para hacer eso, Bichos tiene que ser una serie de vueltas. Yo creo que es una película que está muy dejada de lado en el canon por muchos motivos. Uno es que sale después de Toy Story. Y gran parte de la gracia de ver Bichos radica en los placeres que ya daba Toy Story. Claro. Que es, por ejemplo, que es una cosa extraordinaria, que es ese mundo construido con, ¿no? Cómo viven los bichos. Es algo que Pixar hace muy bien. Da la sensación de que se sientan semanas y semanas a preguntarse, bueno, si un bicho tuviera un auto, ¿qué sería? Exacto. Eso, lo que vos decías recién, cuando va a la ciudad, el protagonista, y ves cómo es un bar de bichos, cómo es un semáforo de bichos. Exacto. Sí. Pero incluso la vida en la colonia, que es bastante más aburrida que lo que pasa en la ciudad. Igual hay una serie de ingenio en cómo hacen música, cómo usan dispositivos de la visión, etc. Ahora digo, eso es unas cosas que a todos nos fascinó cuando vimos Toy Story. Ese placer aparece como se lo chupa Toy Story, es más de lo mismo, digamos, cuando sale esa película. Y la otra cosa que a mí me parece que es conflictiva es justamente esta lógica, que yo creo que viene del western, que es esta dificultad. A ver, la película es la película de Flick, digámoslo así, es decir, el héroe, para decirlo de manera, es Flick, ¿sí? Sin embargo, la película se llama It's a Bug's Life, es una bichos. En la película los bichos no son todos. Las hormigas son hormigas y los bichos son todos los demás. O sea, los bichos son los de circo. Claro. Sí. Entonces, el problema, ¿cuál es? Pareciera ser que la película nos va a contar la historia de los personajes de circo, pero nos cuenta la historia de Flick. Hay ahí un conflicto en el que todo el tiempo pareciera ser que es más interesante la vida de lo que uno puede llamar los seres del western, que serían los personajes del circo, digamos. Y sin embargo, pareciera ser que nos cuenta la historia de Flick. En la puesta en escena se ve, digo, lo que es visualmente variado, atractivo, colorido, son los bichos, no las hormigas. Los muñecos de McDonald's van a ser de los bichos de circo. Exactamente, totalmente, claro. Ahí hay como una división del interés. Claro. ¿Entiendes? Como visualmente más interesante los bichos, pero la trama me dice que tengo que mirar a Flick. ¿Por qué voy a mirar a Flick si quiero mirar a los bichos? Entonces, esa tensión para mí es lo que hace que sea una película que todo el mundo se olvida en el canon, pero me parece que esa distinción es un problema, es un conflicto de tipo ideológico. Es algo que no puedo resolver. Flick regresó. ¿Volvió? Y viene acompañado de salvajes insectos. ¿Qué? ¿Cómo lo...? Se supone que no debía encontrar a esos bichos. Además me puse a ver la película con esta propuesta tuya de leerla como un western. Sí. Y empecé viéndola diciendo, a ver, bueno, Flick va a ser el cowboy, va a ser el John Wayne. Y no. Claro. ¿Por qué uno podría decir que es un western, digamos? Insisto, es un modo de leer, no es que es un western, digamos. Pero uno podría pensar, bueno, tenemos un conflicto que es el conflicto del western. Incluso diríamos en términos espaciales. Digo, la película empieza mostrándonos un desierto que después resulta ser que en realidad es una parte de una cosa más grande. La película empieza con un plano que se va abriendo del espacio, no de los personajes, digámoslo así, que es un motivo del western. Claro. El espacio árido. Y de hecho, ese mismo espacio termina. El final de la película también es un plano general de ese mismo espacio, pero ahora sí hay un jacarandá que crece. Claro. Uno podría decir, bueno, listo, se acabó el western. Si no hay más decir, el western como lo conoce Estados Unidos, que es
la aridez de John Ford, que de Estados Unidos está lleno de cosas que no son el desierto, pero el western necesita desierto. Entonces, empieza el desierto, y de hecho hay una escena en el medio, que es esta escena en la que está todo ese piso resquebrajado. Por ejemplo, cuando Flick tiene que salir, tiene que cruzar un cañón que está todo seco, con esas capas de tiempo que aparecen, que son muy del western. Es interesante pensar que todo el entorno natural es amenazante, no solo porque sea un desierto, lo que sea, sino porque es gigante. Las gotas de lluvia ahogan a una hormiga porque son gigantes. El precipicio, que es capaz una rajadura en la tierra chiquita, es gigante para una hormiga. Entonces, pensar un western desde el punto de vista de una hormiga es mucho más amenazador el ambiente de lo que era el desierto de los indios. Total. Sí, además hay una cosa que a mí me parece que funciona ahí, que es la idea lógica de las proporciones, ¿no? Que me parece que es algo que está en el western, ¿no? La relación entre el individuo y la naturaleza como un espacio hostil y básicamente vacío, digamos. Es algo que está todo el tiempo en Bichos, ¿no? Esta idea de las proporciones de lo grande y lo chico, ¿no? Los protagonistas chiquititos. Lo que pasa es que hay una reinterpretación a partir de la idea de, bueno, en realidad lo que hace western es agarrar la figura humana y ponerla en el horizonte y que se pierdan esos caballos que atraviesan el desierto, etc. Sí. Acá es al revés, ¿no? Pone en primer plano. Lo vemos de la perspectiva de la hormiga, entonces todo lo demás se torna más grande. En vez de tornar chica la figura humana, torna grande todo el espacio. Claro. Entonces, que es todo el truco del comienzo, digamos, que no sabemos si es una playa o es efectivamente una especie de hueco con arena, que es lo que termina siendo. Más allá de que hay un cambio en las proporciones, también se achican los objetos que usan. La máquina para cortar es una máquina tamaño hormiga. Mientras que en Toy Story no pasa eso. En Toy Story, si tienen que manejar una camioneta, un auto, tienen que manejar un auto de humano. De nuevo, como soportando esta teoría de que Bichos quedó en el medio y quedó como relegada a Toy Story. Hay como una serie de detalles de la apuesta. Podríamos pensar, por ejemplo, en el uso de la música. Es una música que, comparada con otras músicas de Pixar, sin duda la de Giacchino, por ejemplo, pero comparada con otras músicas de Pixar, suena vieja. Quiero decir, no suena vieja hoy, suena vieja en 1998. Suena una cita, y de hecho, la primera pieza que se escucha es una pieza que efectivamente tiene reminiscencias mucho de el ritmo del western. Totalmente, sí. Hay algo ahí que remite por una parte a cierta, digamos, lógica de puesta, si ustedes quieren, del lenguaje cinematográfico del western, pero además hay algo del orden del conflicto. El conflicto es, hay una comunidad amenazada y viene un grupo que puede entrar y salir de esa comunidad a defenderla. Lo que postula el western es, hay algo que es la fijeza, que es la comunidad. Esa comunidad no puede defenderse de alguien, que pueden ser los indios o lo que se le ocurra al western, digamos, que está todo el tiempo en movimiento. Nada más en movimiento que los saltamontes en Bichos. Claro. Y en el medio hay un grupo de gente que puede dialogar. En realidad hay un héroe, que es el cowboy, digamos, que puede dialogar con la comunidad y que a la vez está en movimiento. O sea que es un go-between, ¿no? Es un personaje que está entre esos dos territorios. Digamos, el conflicto dramático del western se organiza a partir de fijeza y movimiento. Es decir, cómo se articulan las dos cosas. Por supuesto, uno podría hacer una larga genealogía del héroe. Es decir, la definición del héroe desde siempre es la del movimiento. El héroe nunca es el que se queda quieto, no, claro, digamos, ¿no? Y por eso es tan interesante para el cine en general y para el cine de género en particular. Sin embargo, es cierto que esta idea de que hay una comunidad que no termina de constituirse como tal, pensemos que cuando empieza Bichos tenemos una sucesión en marcha. Es decir, tenemos una reina débil y una princesa que no termina de tomar su lugar. Es decir, un motivo que es también un motivo del western, la comunidad débil frente a un enemigo fuerte. Digo, la reina pudo manejar la relación con Hopper hasta este momento. Claro. Digo, esto no hubiera pasado si ella no estuviera débil, entonces tiene que hacerse cargo de la otra. Todo eso, esa idea de una comunidad que es débil, que no se puede defender y que está quieta, requiere de alguien que venga a salvarlo. Lo que pasa es que en el western, el héroe es el que viene a salvar. En Bichos no. Pensemos las películas que esto lo trabajaron de una manera mucho más evidente, que es Los Siete Magníficos, ¿no? Que también es una versión de 7 Samuráis, o Los Siete Magníficos, o la versión, digámoslo así, la remake contemporánea de Bichos, que es Unforgiven, los Imperdonables. Sí. Que es lo mismo, ¿no? Hay un grupo de prostitutas que quieren defender el pueblo y no pueden defenderse solas, entonces van y llaman a unos pistoleros que los defiendan. Llaman a un grupo. Quiere decir, la idea de que no es un héroe, sino un grupo. Esos son los héroes, ¿no? No es la prostituta que va a pedir ayuda.
el pibe que no es el héroe del western. Sí. En Bichos sí es el héroe del western. Claro. Lo que es extrañísimo. Claro, es extrañísimo pensar en términos de western, no pensar en términos de Pixar, ¿no? Pero en términos de western aparece una captura, digamos, de la lógica del western en una dinámica que no es la del western. Entonces, en ese sentido es interesante porque genera una especie de cortocircuitos entre un estilo y un género. Es decir, se trata de... El estilo de Pixar intenta capturar ese género, entonces lo que se ve hasta dónde llega Pixar y hasta dónde llega el western. Pixar usó muchos otros géneros, obviamente. Básicamente, uno diría es uno que es el de la aventura, digámoslo así. Claro. Pero después está la ciencia ficción, la película deportiva, ¿no? En Cars, etc. Son géneros que son, en primera instancia, mucho más abiertos y mucho más afines a la dinámica del movimiento de Pixar. ¿Por qué? Porque son películas construidas, además, notoriamente alrededor de la figura, películas y géneros construidos alrededor de la figura del héroe. Lo que tiene Bichos, que es extraño, es que piensa dinámicas de grupos, lo que es muy raro en Pixar. Sí. Pues ya se ha visto, la dinámica de grupo y no de sujetos, que es gran parte de la gracia de Bichos. Es decir, cómo la comunidad se arregla, cómo se arreglan, porque los cirqueros, por ejemplo... Como todos los actos son a varios y no es un acto solo. Exacto. No hay ningún bicho solo, sino todos se ponen en conjunto para hacer algo. Exactamente. Claro. Entonces, en eso es extraordinaria la película, pero digo, de vuelta, es un texto muy de borde, porque a Pixar no les gustan esos tipos de movimientos. Algo interesante para pensar, es la segunda película que hizo Pixar, es la segunda película casi de la historia animada en 3D completamente, porque la primera había sido Toy Story hacía muy pocos años, y el hecho de mover grupos de hormigas, de grupos de bichos, de lo que sea, fue un desafío muy grande para el que tuvieron que diseñar un software específico para no tener que animar de a unas las hormigas. Es como que ya desde lo técnico es un desafío tratar grupos. Bueno, que esté en el chiste del final, ¿no? ¿Vieron el making of que está al final? Claro. Hay las hormigas son de cartón. Entonces, las tiran abajo y dice, ese tema, ¿cómo hacemos para tener tantas hormigas? No, bueno, son todas de cartón, por ejemplo. Es que es una idea genial. Cuando era chico y vi esa escena de bloopers de una película animada, me voló la cabeza. Sí, es tremendo. Bueno, pero es esa cosa que hace Pixar, justamente el poder de la animación, de bueno, vamos a ver cómo confluye la animación con los superhéroes, con un western, con los bloopers. Bueno, hay un meme que está dando vuelta por internet que todas las películas de Pixar son cómo sería si tal cosa tuviera sentimientos. Entonces, ¿cómo sería si los juguetes tuvieran sentimientos? Si las hormigas tuvieran sentimientos. Si las ratas tuvieran sentimientos. Y después está una de las últimas, ¿cómo sería si los sentimientos tuvieran sentimientos? Intensamente. Exacto. Oye, ¿hay una señora hormiga que te espera en casa? Perdón. Creí que era real. De todos modos, está guapo. Intensamente, por ejemplo, que a mí esa película siempre me pareció un poquito sobrevalorada, digamos. Pero ese mismo año sale Minions. Y a mí me parece que, justamente, Minions me pareció una especie de felicidad absoluta. Ajá. Y claro, cuando uno lo compara, si te gusta, a mí me gustó mucho Minions, si te gusta mucho Minions, te termina pareciendo que es un poco como, pesada, intensamente, ¿no? Mucha idea, mucho concepto, mucha cosa que... ¿no? Intensamente es Pixar de la mano de Disney. No sé si no es lo que siempre quiso íntimamente Pixar, ¿no? Porque uno podría decir, yo qué sé, Wreck-It Ralph, ¿no? El Demoledor. Sí. Bueno, es esto, ¿no? Es Disney hecho por Pixar. Claro. Como Encantados, ¿no? Sí. Yo no estoy seguro de que lo que siempre quiso Pixar fue que lo comprara papá, digamos, ¿no? Pues bueno, Minions es Illumination, pero da la sensación de que Pixar siempre siguió esa línea Disney, y después hubo otras productoras que hicieron ese humor más irreverente, ¿no? DreamWorks, ya hablamos de esto en otro capítulo, que digamos, DreamWorks con Shrek es un boludeo a toda una década de romantización de las princesas. Lo que pasa es que, no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece que hay algo un poco soberbio en Shrek, en ese sentido. Bueno, como, claro. Es toda una boludez. Sí. Y yo qué sé, si uno puede decir realmente así, tan livianamente, Blancanieves es una boludez. Yo no estoy seguro, la verdad, no, de que le haga justicia a Blancanieves y que es una gilada las historias de hadas, porque uno puede comentar, bueno, la verdad es que formaron gran parte de nuestra sensibilidad, por lo menos nuestra educación sentimental, por lo menos. Creo que eso se explica en gran parte por una especie de
pelea que había detrás de todo, que esto lo contamos un poco en nuestro capítulo de ayer, pero lo voy a refrescar brevemente porque me parece muy gracioso. La cosa es así. Este señor llamado Jeffrey Katzenberg, que trabajaba en Disney en los 90s y que fue responsable de producir el renacimiento de Disney, que fue, por ejemplo, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Rey León, etcétera. Hubo como en el 94 hubo un accidente de helicóptero, que ya esto me parece que a la historia le suma un montón, pobre señor el que se murió en el helicóptero, pero... le pone dramatismo, digamos, ¿no? El vicepresidente o uno de los puestos muy altos de Disney queda libre por este accidente y Katzenberg creía que iba a ser para él ese espacio. Pero Michael Eisner, el CEO de Disney de ese momento, y no sé si hoy en día también, no le caía muy bien. Katzenberg no se lo bancaba mucho, entonces no le dio el puesto. Y Katzenberg se enojó un montón, hizo todo un berrinche, una demanda, qué sé yo, se fue de Disney y ahí es donde se va a fundar DreamWorks junto con Spielberg y con Geffen. Entonces fue un poco como una especie de venganza y eso creo que explica un poco por qué Shrek se la agarra tanto con los cuentos de hadas y con toda la iconografía Disney. Es evidente que en las películas de Pixar hay una especie de cariño profundo por contar historias, no tiene esa cosa meta porque sí, digámoslo así. Aunque en Bichos, por el Bicho, digo, pero en los otros también hay bastante gesto meta, no tiene esa cosa solo meta que tiene, que toda la gracia de Shrek es haber leído o haber visto esas películas. En cambio, uno puede ver perfectamente, bueno, ni hablemos Toy Story, pero puedes ver Bichos sin saber nada de la historia del cine o de la historia de la animación. Hay algo que me pasaba con Minions, menos, pero también me pasa con Sing, por ejemplo, que hay una idea de que el cine, o la animación en este caso, es cosas que se mueven en la pantalla. Después vemos si esas cosas son interesantes, son inteligentes, son buenas, es un problema distinto eso, ¿no? Y que está bien que las cosas, que hay un placer en que las cosas, porque aparte lo que pasa en Minions, se rompe todo, ya está. Eso es todo, por donde lo ponen los Minions rompen todo. Que es el placer de ver la Warner. Mario Lebrero decía que es un placer puramente intelectual ver al Correcaminos y al Coyote. Porque es siempre lo mismo, porque no hay una historia, porque es toda una pobreza franciscana. Es como ver a Buster Keaton, digamos. Bueno, claro, creo que en la animación, además de esto que decía el movimiento, habría que pensarlo, porque es una plataforma muy buena para romper todo. Desde, de romper físicamente del slapstick, del Correcaminos y de Tom y Jerry, sino también, como romper todo, como lo rompen los Simpsons, como lo hace Shrek y como lo hace Rick and Morty. Si querés, más allá uno podría pensar, por ejemplo, no sé, en la década del 50 en Estados Unidos, Frank Tashlin, porque Tashlin lo que hacía era transformar una serie de películas donde el tipo lo que hace es tratar de pensar la dinámica de la animación en el espacio, digamos, del cine con personas, y lo que pasa es que se rompe todo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, con las películas con gente o las películas de acción en vivo de Brad Bird, por ejemplo, uno ve Misión Imposible 4, que es seguramente y mirá que la 1 es de De Palma, pero digo, seguramente la mejor de las Misiones Imposibles. Quiero decir, uno ve esa película y es, bueno, que se rompa todo. Vieron que es la única película de todas las en la que todo sale mal siempre. Ningún artefacto de Misión Imposible 4 anda. Bueno, eso también tiene la animación, se metió mucho en el cine de live action por atrás, digamos, como invisiblemente, no sé. Bueno, invisiblemente y no tanto, ¿no? Hay una cosa ahí que habría que pensar, ¿no? Bueno, la verdad que uno lo ve, si uno se mete en la ficción, digamos, pero estrictamente hablando, vos te das cuenta que eso es, ¿no? Que es toda animación. El problema es más bien al revés, cuando uno ve que efectivamente se ha tornado... En realidad lo que sucede es que la animación se ha tornado una especie de segunda naturaleza, ¿no? Entonces el problema central es que cuando uno ve las imágenes, ve cualquier imagen, no sabe ya si son o no. No confías más en la imagen. Porque lo que claro, el problema con la escena contemporánea, y acá me refiero en un sentido mucho más extenso que al cine, digamos. Sí. La historia de los dispositivos de captura de lo real, para decirlo así con muchas comillas, digamos, de la fotografía, el audio, etcétera, veníamos todos con una idea que es hay que enganchar lo real. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tuvimos primero la perspectiva, después tuvimos la fotografía, después tuvimos el audio, después tuvimos el cine que reproducía el movimiento, después tuvimos la tele que reproducía en el mismo momento que sucedía el movimiento. O sea, parecía que íbamos en un camino en el cual queríamos ver cada vez mejor, con más precisión, y escuchar con más precisión, ¿no? Lo que descubrimos parece ser que no nos importa tanto, y que más nos importa la disponibilidad de la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Digo, el problema es que las imágenes se pueden reproducir con cierta velocidad y facilidad. Cuando uno saca fotos con un celular
y la sube a Facebook o hace cosas con eso, todavía sigue pensando que ahí hay algún tipo de prueba, ¿no? Que hay indicialidad. Claro. Porque nadie se toma el laburo de agarrar y manipular una imagen para ver cómo sacaste una foto bailando en un boliche. Entonces no te vas a poner en un laboratorio a cambiar la imagen, digamos. Sí. Pero en primera instancia ya no hay más indicialidad, ya no nos importa más. En términos que nos importaba hace 100 años, digamos, que la imagen represente la cosa tal cual es. Es mucho menos importante eso que el hecho de que yo la tenga disponible y la pueda hacer circular. Y lo mismo pasa terriblemente con la música. Claro. Si una cosa es pasar del disco al CD, el cassette es una especie de bajada, ¿no? Pero del disco al CD. Y después pasamos del CD, pero el éxito del cassette es el mismo éxito que el de Spotify, ¿no? Es decir, la portabilidad por sobre la calidad. La gente que sabe dice que, se achastan todos los sonidos en Spotify. La animación, en principio, tiene dos grandes poderes. Por un lado, el poder de ver la transformación en vivo, ¿no? Mientras que antes un hombre lobo se transformaba por corte. Digamos, teníamos una persona arrancándose la camisa, corte a la luna, total, después corte de nuevo a un tipo disfrazado de hombre lobo. Sí. Ahora podemos ver, cómo se le deforma la cara. Y después la otra gran cosa es animar lo inanimado. Poder ver un dinosaurio. Pixar creo que explotó más esta segunda rama, animar lo inanimado. Sí. Pero en principio estas dos grandes cosas que tiene animación, el cine de live action los usó como herramienta para, con lo que estás diciendo vos, para capturar lo real ya no viene al caso. Todo se torna animación, ¿no? Parece, porque en un punto es esto, uno tiene animación en el celular. ¿Qué sé? TikTok, todo esto es operación de animación. Sí. Es que es otra cosa. Sí. Digamos, el problema es, yo agarro y me pongo un bonete en Snapchat, ¿no? Claro. En Instagram, hago esa cosa, ¿no? Ahora, la pregunta es, eso ya, al que me pongo un bonete que saco de un icono, digamos, eso a lo que le pongo ya no es una foto, es otra cosa, es animado. Eso, uno puede decir, corrompe toda la ontología de la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Yo agarro y veo, para poner el caso más dramático, digamos, veo The Irishman, la de Scorsese, sí. Y ya no sabés qué es lo que está viendo. Es decir, Scorsese me puede decir, todo bien, papi, yo la filmé. Y andás a ver si la filmaste. ¿Cómo voy a saber? Sí, la mitad está animada. Tal cual. Entonces, ¿por qué voy a creer que vos filmaste algo? Es decir, no, por supuesto, sigo pensando que existe Robert De Niro en algún lugar, pero la verdad es que estrictamente hablando, la prueba que tenía el cine de que Robert De Niro existía, no existe más. Claro. Por lo menos no existe en esa película. Ni hablar de los deepfakes y toda esa cosa mágica, magia negra. Es decir, que la pregunta es, con el desarrollo de las tecnologías, lo que cae es la ontología de la imagen. Una vez que la ontología de la imagen, toda teoría del cine ya no sirve más. No, tal cual no. Y además lo que tiene es que a esas imágenes, a Robert De Niro envejeciendo, casi que no lo llamamos animación. Animación solo le llamamos a lo que no quiere parecer real. Animación le llamamos a los Minions. A De Niro no lo vemos como animación, sino que lo vemos como VFX. Es otra cosa. Exacto, claro, bueno. Pero es todo animado eso, ¿o qué? Sí, no es que tal cual. Un tipo lo maquillaron. No, tal Ahora, cual. También es cierto que hay una pulsión, que esto lo decía muy bien Metz, ¿no? Que es que la idea de que en el cine lo sensible tiene primacía sobre lo visible. ¿Por qué existen los efectos especiales? Porque lo que a mí me interesa es creer lo sensible por sobre lo visible. Yo sé que cuando, en primera instancia, yo podría reconocer los materiales que construyen esos efectos especiales. Digamos, por ejemplo, Harryhausen. Entonces puedo decir, bueno, acá hay un muñeco, lo visible, ¿no? Un muñeco que está en diferentes posiciones. Que como lo veo muy rápido, se mueve y digo, es un dinosaurio. Cuando digo es un dinosaurio, estoy haciendo prevalecer lo sensible por sobre lo visible. Yo no veo un dinosaurio, veo un muñequito. Pero entonces, ¿qué es? Claro. Digo, esa pulsión de lo sensible sobre lo visible, lo que hace es que, obviamente, se desarrollen todas las técnicas posibles para engañar el ojo. En eso, a la larga, termina teniendo más razón De Palma que Godard. El cine es verdad 24 cuadros por segundo, ¿no? De Palma dice, a lo contrario, el cine es todo mentira, esto lo dice el documental de Scorsese. Es todo mentira porque yo pongo la luz como quiero, te pongo un fondo como quiero y finalmente tengo que creer lo que no hay. El cine es mentira 24 cuadros por segundo. Bueno, la animación no es más que eso, también son 24 cuadros. Claro. Mentira. La idea de que el cine es papel picado. Tiene que al final la relevancia de la imagen misma es una especie de fantasía, en el largo plazo no puede prevalecer, porque nuestra pulsión de lo sensible por sobre lo visible, es decir, lo que tiene sentido por sobre lo que es la crasa materia, termina imponiéndose al punto de que terminamos inventando dispositivos que nos permiten
mostrar cosas que ni siquiera existen como si existieran. Llegamos hasta acá con una lógica de búsqueda de la verdad y la representación. Y llegamos al final de ese recorrido, nos damos cuenta que no, que el final lógico de ese camino es justamente un discurso de lo sensible sin referente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque uno diría, armamos toda una teoría del mundo, de la representación, del cine y la imagen, sobre esa idea de que yo puedo captar lo que sucede tal cual sucede. Que la imagen es prueba. Digo, en el momento en que aparece el DVD, aparecen todos los extras del DVD que intentan probarte que lo que ves en digital pasó de veras. Que son esos bonus que vienen. La otra vez escuchaba un podcast que hablaba sobre un documental, era un documental así de naturaleza que mostraba la vida de una leona, creo, una tigresa de no sé dónde, y cómo iba teniendo cachorros y qué sé yo. En un momento te dicen que una escena de ese documental, que es de la leona dándole de mamar a los cachorros, fue hecha en un zoológico. Que con otra leona y con otro cachorro, con una leona más adiestrada, más mansa, porque una de la naturaleza no permitiría cámaras, ¿no? Y que el documentalista que hizo esto, contó esto en una conferencia de prensa y le fueron a la yugular, le dijeron, ¿cómo nos vas a mentir así? Y el tipo estaba como, claro, pero si los documentales mienten hace 300 años y te cambian el sonido. Exacto. Si los pasos de los elefantes en realidad es un tipo en una sala de Foley. Claro, totalmente. Pero creo que cada vez más difícil justamente por esto, no porque no existan más imágenes de captura de lo real. No es que no existan, siguen existiendo. El problema es que están todas corrompidas porque existe el Rey León digital. Claro. Entonces, cuando vos ves el Rey León digital, ¿y yo cómo lo distingo de un documental con leones? También creo que es que lo reemplazó un poco YouTube, Instagram y todo. Las cámaras en manos de la gente, de los espectadores. Claro. Como la realidad está más ahí que en el cine. Eso, alguien que lo filmó no sé, en la calle, una manifestación, que claro, es una manifestación que sucedió hace 2 horas, vos decís, bueno, no hubo tiempo de editarlo. Esa es la sensación que te da. Claro, pero no, totalmente de acuerdo, claro, pero entendés que ahí depende de factores que son siempre contextuales. Claro. La ontología se perdió. Te creo porque te creo, pero no porque la imagen me prueba algo. Te creo porque hay una serie de contratos que me garantizan que efectivamente esto es cierto. Sí. No, me parece que eso, y me parece que el problema central es eso, es que porque lo que sucede es que todo se tornó animación. Uno podría decir. Sí. Que cuando uno, esto que te digo, para mí es el Rey León, Dice, bueno, pero también está todo esto de la animación intentando ser hiperrealista, que total, es algo que yo todavía al día de hoy no entiendo. Me parece ridículo. No, estoy totalmente de acuerdo. A mí no entiendo por qué la animación querría hacer eso. Te juro, No, es incomprensible. A mí me pasa que yo sí entiendo. Creo que hay algo como llevar la especialización técnica al máximo, que es muy atractivo. Claro. Desde cuando decimos, bueno, vemos un concierto de un artista que murió y lo vemos parado en el escenario, ahí frente nuestro. Sí. Hay algo que es muy atractivo a nivel técnico. Es una especie de técnico, por la hazaña técnica. Claro, por la hazaña técnica. Sí. Pero pierde como ese encanto de la suspensión de la realidad que tenemos cuando vemos a un Simba que tiene unos ojos grandes y digo esa caricatura que antes nos atraía por interpretar el símbolo y la simplificación, lo reemplazamos por esta espectacularidad técnica. Sí. ¡Son perfectos! ¡Oh, qué honor! ¡Estoy buscando bichos con sus grandes talentos! ¡Oh, un cazatalentos! Mi colonia tiene problemas. Los saltamontes ya vienen. Hemos tenido que preparar tanta comida. Para volver un poquito a bichos, de hecho, en general, Pixar nació no como un estudio de animación en algún principio, sino como un estudio de software. Exacto. En Bichos fue la primera vez que se probó un sistema que se llama Subsurface Scattering. Si ven, de hecho la diferencia se nota visualmente desde Toy Story a Bichos. Las texturas de las cosas están mucho más logradas o mucho más realistas, entre comillas, que en Toy Story, que eran todos muy claramente de plástico y muy como un 3D muy primario. No, bueno, lo que hace este Subsurface Scattering, que lo probaron en el corto Jerry's Game, que es el que se pasa antes de Bichos y es la primera vez que pasan un corto animado antes de la película. Usaron ese corto como prueba para una manera de programar la luz y cómo los objetos reciben la luz y la devuelven al ambiente de una manera realista, como cuando ves que tu mano a través de la luz deja pasar algo de luz, como lo traslúcido de las texturas. Empezó a probar en Bichos, fue la primera vez.
Yo lo que pienso de Bichos es esto, respecto a esto que decía de cómo se comporta la luz, da para pensar qué cosas eligen para representar realísticamente. Es decir, bueno, la luz la eligieron realísticamente, la textura de la madera del árbol realísticamente, pero después la hormiga tiene unos ojos gigantes y se paran dos patas. Es violeta, sí, nada. Yo creo que Pixar ahí todavía quería usar el 3D para representar como la física del mundo, pero con dibujitos animados, con caricaturas. Y de hecho, si hacemos como una cronología donde terminamos en El Rey León, la de los últimos años, hiperrealista, esa es de Disney, sin Pixar, ¿no? Entonces hay algo como de que Pixar quiere todavía ser una productora de caricaturas, de alguna manera. Creo que la caricatura le permite... Bueno, jugar con los géneros, digo, como volviendo también a lo que nos traía hoy, al western. Claro. A los arquetipos, estos roles, estos héroes. Lo que lo gana siempre a Pixar es esta especie de progresismo liberal, digamos, ¿no? Que es como, bueno, están los géneros, pero los géneros los podemos hacer con un buen sentido. Entonces no puede ser el héroe de un cowboy. Claro. Incluso son los del circo, ¿no? Tiene que ser la comunidad que de alguna manera... La película que da vuelta a eso, que es otra película de comunidad, es Los Increíbles. Pero si no, el resto de las películas dice todo lo contrario. Bueno, de hecho, a veces se habla de Bichos como la película marxista de Pixar. Bueno, siempre es una exageración, sí, digamos, ¿no? Porque como decir que el western es marxista, digamos, qué sé yo, no estoy seguro. Lo que tiene Bichos que me parece interesante es, en términos de dramáticos, digamos, es que los que operan son tres grupos de agentes, digamos, o si querés... Los agentes son grupos con líderes, digamos. Salvo claro. del circo, cuyo liderazgo es más bien vago, son operatorias de grupo. Eso es muy raro en Pixar, porque uno diría, por ejemplo, Toy Story, que es la otra película que tiene efectivamente un elenco. Digo, uno ve los primeros 5 minutos de Bichos, y la verdad es que la cantidad de personajes que presenta, nunca presenta tantos personajes que yo haya visto Pixar en 3 minutos. Sí. Y todos son diálogos a la Hawks, son todos 3 diálogos rápidos que diseñan personajes en 3 o 4 líneas. Tal cual. Y después tenemos a los del circo. Y después tenemos dentro de los saltamontes, tenemos a Hopper. Obviamente después tenemos 2 o 3 más que podemos reconocer. O sea, es una cantidad enorme de personajes. Sí. Que por supuesto solamente se pueden diseñar con 3 o 4 rasgos, salvo Flick, que está un poco más desarrollado. Claro. Y la princesa, el resto. Dot es una piba que no puede volar, se está. Listo, sigamos adelante. No hay más tiempo para otra cosa. Esa dinámica no está en Pixar, porque Pixar cree en el héroe. Y ahí sí, en la propiedad privada. El caso de Toy Story 3, hay un lugar en el que todos los chicos pueden jugar con los juguetes. Pero él tiene que ser de Andy. No, viejo, no, el juguete de uno. No es de todos. ¿Qué es esto? Anarquía, quilombo, no. Es de uno. Andy, chao. ¿Qué pasa? Que la gracia de la película, Andy te caga. Vos crees que sí, que Andy para siempre, pero no. Vamos, ahí está. Yo creo que en realidad la 4 es una corrección, diría casi política de la 3. Justamente, la 4 son todos los renegados. Y todos los renegados en la 4 tienen razón. Siempre hay nuevos renegados, ¿no? En cada película de Toy Story parece que los renegados del anterior... Es como las películas de superhéroes, que siempre hay un villano más grande. Bueno, en Toy Story hay renegados más renegados. Exacto. Igual nunca vamos a superar al 8, que es una maravilla. Ese sí no es progre. Es malo porque... ¿Por qué malo? Sí. ¿Qué pasa, loco? Sos un resentido y aunque tengas razón me importa un carajo porque soy un resentido y te voy a perseguir para siempre. Eso es un malo a la Hitchcock. Pixar siempre tiene una serie de matices. De hecho, en Bichos está la primera argumentación política del problema. Esta dinámica de grupos es muy extraña en Pixar. Toy Story 3 funciona así, pero si uno ve las otras Toy Story, ese elenco enorme de personajes son secundarios frente al conflicto de 2 personajes o 3 personajes. Es decir, es cierto que Toy Story tiene mucho personaje, sí, pero es cierto también que son personajes, primero, que les tomaron 20 años a desarrollar. Es decir, para cuando todos actúan, que es en La Fuga Extraordinaria de Toy Story 3, sí, tuvimos 20 años de desarrollo de personajes, no solo en las películas. Entonces, bueno, es más fácil construir el conflicto, pero si no, todo ese elenco son comparsas. Y aún así, no se trata de peleas entre grupos, porque el 8 se lleva todo, digámoslo así. Pero Toy Story 3 es efectivamente una lucha de equipos. En cambio, por ejemplo, Los Increíbles, que también tiene un grupo, que es la familia, lucha contra uno. Sí. No lucha contra... Son varias facciones en conflicto. En Bichos sí. Y lo que es interesante de eso es efectivamente dimensión política. Hopper explica por qué tienen que manejar a los bichos, a las hormigas de este modo. Sí. Y es interesante porque todo lo que hacen todos en la película es actuar.
Nadie cree lo que está haciendo. Hopper no lo cree, Hopper no cree. Les dice que ellas, no sé qué, pero en realidad lo que sabe es que tiene que hacer esto, no porque necesitan la comida, sino porque si no se le van a revelar. Entonces les dicen que le tienen que pagar porque son débiles, pero en realidad él sabe que no son débiles, entonces actúa para poder lograrlo. Ni hablemos de lo del circo, ni hablemos del engaño. Todos se engañan entre sí. Nadie dice la verdad. Y de hecho, que lo más tremendo, la verdad no triunfa salvo en el final. Y en ese sentido, es una película hiper sofisticada en términos de una tesis sobre cómo se producen los cambios. Toda la película está armada sobre un conjunto de equívocos. Los miembros del circo, que es lo que para mí es absolutamente genial de Bichos y es lo que es intolerable para el mundo Pixar, los tipos nunca hacen otra cosa. No es que en algún momento se transforman en guerreros. No, es más, hasta el final siguen siendo inútiles. Cuando tienen que entrar y tratar de engañar a Hopper, que tiene capturada a la reina, incluso ahí hacen mal las cosas. Yo siempre considero que son grandes hallazgos del cine norteamericano en general, que es, un imbécil puede ser un héroe y no tiene que aprender nada. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo es absurdo. Bueno, de hecho, hoy vi por primera vez en mi vida Forrest Gump. Es la hipérbole. Bueno, es que es eso mismo. Es un idiota que dice que sí a todo lo que el sistema le propone. Efectivamente. Y entonces es un héroe. Claro, igual es una película terriblemente ambigua. No se sabe muy bien si lo que dice es que Estados Unidos está lleno de idiotas. Claro. O que Estados Unidos hace que hasta un idiota sea feliz. Digamos, es muy difícil. Pero está una de las grandes comedias de la historia del cine, que es Ser o no ser de Lubitsch. Una compañía de comediantes que están en Alemania y que se cargan a Hitler y nunca lo saben. Claro. Porque es eso, ¿no? Nunca aprenden. No sabe, cree que todo es por su propia gloria y aún así sirve para la causa. La gente, siendo mezquina, puede cambiar las cosas para bien. Hay algo ahí que es una verdad irreductible, uno podría decir, que es a la historia no le importan las intenciones de la gente. Estos tipos pueden cambiar a esa comunidad siendo cirqueros. La gente ve, en el caso de Bichos, las hormigas ven un tipo de resistencia posible en ese pájaro que se quema y salen. Y no importa si los que estaban en el circo lo hicieron bien o mal, porque el sentido no tiene nada que ver con lo que uno quiere decir. Entonces, esa idea es extraordinaria y parte de la idea de que hay un equívoco. Ese momento extraordinario en el que ellos se dan cuenta de lo que están haciendo es un momento tremendo cuando les muestran para qué los trajeron. Entonces los chicos de cuarto grado les muestran y los tipos se quieren morir. Es un momento genial, porque efectivamente es eso. Ellos les gustaría ser esos guerreros, pero no lo son y no lo pueden ser. Y la película no dice, si vos querés podés. No, viejo, si sos un cirquero no vas a ser un guerrero. No hay tanto cine, y menos Pixar, que diga, ¿sabe qué, papi? Por ahí no podés. Por ahí vos querés, te gusta, pero no podés. No hay tanto cine que esté diciendo. A mí me parece que en ese sentido Bichos es extraordinaria y dice algo, por supuesto, muy inquietante obviamente, sobre el western. Digamos, la idea de que, bueno, por ahí es todo un error, ¿no? Claro. Bueno, pero por eso también es una comedia antes que un western. Bueno. O sea, uno pensaría más en Bichos como una comedia antes que cualquier otra cosa. Obviamente, claro. Sí, totalmente. Lo que yo no diría es que es una parodia del western, por ejemplo. Yo creo que sí lo que hace es capturar el western y hacer con el western algo distinto. Bueno, le cambiamos el foco. Porque contado desde los del circo por ahí no da. No, sería una comedia demasiado radical para Pixar. Entonces contemos, una de Mel Brooks, digamos, ¿no? Sí, tiene algo de que para hacer más western, esa sociedad, ese hormiguero, tendría que estar en construcción y terminar de construirse. En cambio, lo que sucede es que ya existe, es una monarquía, de hecho. Y estos saltamontes, bueno, acechan esa monarquía y cuando los vencen, bueno, siguen mejor, pero siguen con esa estructura que ya tenían. No hay una conquista de un territorio. Más bien es deshacerse de los que amenazaban el territorio que ya era de ellos. Y en ese sentido yo pienso que al principio de la película, podría pensar y comerme el análisis, marxista de las hormigas son los obreros que tienen los medios de producción y los saltamontes son la burguesía que viene a usarlos y los obreros tienen que darse cuenta, pero de repente está esa escena en la que vemos dónde viven los saltamontes y son mexicanos. Claro, y ahí, total. Y ahí digo, me parece que al final Bichos era un poco más facha de lo que pensaba y de repente digo, no, el hormiguero es Estados Unidos pero claro. y los saltamontes son los mexicanos que vienen a robarle los trabajos. Sí. Por un momento intentando ver un western en Bichos desde que como la volví a ver, pensaba, ¿y si es un western pero desde el lado de los indios? Porque si pensamos un poco en la colonia de hormigas, son una sociedad que tiene una monarquía, que tiene tradiciones que dicen que están
desde sus ancestros construyendo eso, que son agricultores, que se llevan bien con la naturaleza. Tienen muchas características que podríamos adjudicarle a los pueblos originarios. Y los saltamontes podrían ser tranquilamente los cowboys que vienen a intentar sacarle su territorio, intentar dominarlos y usarlos como esclavos. Sí, bueno. No creo que podamos darle tanto crédito a Pixar en este caso. Pero no, bueno. Yo creo que no, porque además nos sigue quedando el circo en un problema difícil. Pero es cierto que hay un problema en Bichos alrededor de, digamos, lo que uno puede llamar de una manera muy grosera la modernización, ¿no? Sí. Flick lo que intenta es modernizar la comunidad. Y todo lo que sucede en Bichos, lo que le pasa a la comunidad es que lo que rechazan es la modernización. Pero en todo caso se resisten al cambio, ¿no? Y hay un cambio que está viniendo que son los jóvenes. Digo, de hecho, Flick cuando sale adelante con el pájaro, lo hace con los chicos. Son los jóvenes los que cambian la comunidad. Los viejos no pueden. Sí, vos decías que toda la película está fundada sobre equívocos. Es uno tras otro. Sí. Digo, que se haya caído toda la comida fue un error. Flick va a buscar ayuda para recolectar comida y termina encontrando guerreros que al final no son guerreros. Todo así, hasta que al final de la película Flick tiene ese momento épico en el que se para y le dice las hormigas somos hormigas y da como un discurso como vos decías, de Howard Hawks, de 2 líneas, en el que todo el hormiguero de repente se agarra de brazos y da la sensación de que ese discurso de Flick salió de la nada. ¿Dónde lo aprendió? Casi todo el cine de género se puede pensar sobre la matriz marxista o liberal, da más o menos lo mismo, porque siempre nos vamos a poner del lado del que tiene menos fuerza. Claro. Ahora, eso no significa nada, no significa que sea marxista ni que no sea marxista, significa solamente que hay unos que están contra otros. Sí. Y que ese conflicto, además en Bichos, a diferencia de lo que pasa en otras películas de Pixar, es muy esquemático. Porque justamente lo que nos gusta de Pixar es la riqueza, los matices, la psicología, todo lo que nos gustaba del cine realista, digamos. Bueno, Bichos no es realista. Siempre es el pueblo que se levanta contra los opresores. ¿Cuántos relatos hay en los que el opresor se entiende? Que el héroe se pone con los opresores. Pensemos en las guerras. Siempre el héroe está con los que no tienen fuerza, tal como las configura el texto. Pixar lo que tiene es que respeta, por ejemplo, esa lógica de, bueno, las hormigas no son una democracia. Y no lo van a hacer porque son hormigas. Quiere decir que habla bien de Pixar en el sentido de, bueno, que es un poco contradictorio, yo lo entiendo, y es como difícil. Es lo mismo que es con Madagascar. Hay un punto que se dice hasta dónde puede llevar la figura, la humanización, ¿no? Hasta ser un león vegetariano, en un punto decir, bueno, che, muchachos, paren un cachito, en algún momento hay que parar, porque si no son como personas. Es un problema de la fábula en general y de los modos en los cuales la fábula se procesa en el cine contemporáneo, digamos, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, Pixar por lo menos tiene eso, ¿no? Paran y dicen, bueno, no, esto no es una democracia. Cada vez que agarremos animales y los humanicemos, vamos a estar como un poco en el terreno de la fábula. Esto hablábamos mucho en el capítulo de BoJack Horseman, sobre que la fábula trabaja con la idea de lo predestinado, ¿no? El zorro va a ser astuto. Claro. Y bueno, en el caso de Bichos está basado en la fábula del grillo y la hormiga, que es la hormiga es trabajadora y junta cosas para el invierno y el grillo es vago, ¿no? Y siempre va a ser vago. Pero bueno, Bichos, ¿cuál es la idea? El grillo que es vago también puede dominar a la hormiga trabajadora. Entonces esa predestinación va a estar siempre, creo que se trabaje con animales de alguna manera. Saldrá bien. Cada temporada es igual. Ellos comen y luego se van. Es nuestro destino en la vida. Un desatino, pero destino al fin. Hay una cita que leí por ahí de Lasseter que hablaba del momento en el que estaban a punto de estrenar Toy Story y ya estaban empezando a producir Bichos. Como Lasseter estaba muy confiado que Toy Story le iba a ir muy bien y que iba a cambiar todo en la industria, iba como a revolucionar absolutamente todo, le contaba mucho a sus amigos de la industria, que uno de ellos era Katzenberg, su proyecto nuevo, y le decía, aprovechen ahora a hacer cosas en 3D porque si Toy Story la pega va a ser como el efecto que tuvo Star Wars con las películas del espacio. Claro. Todo va a ser en 3D. Y tuvo mucha razón, obviamente, pero también le salió el tiro por la culata porque Katzenberg dijo, sí, van a hacer una película sobre bichos. Y bueno, literalmente hizo Ants, que bueno, eso generó como un montón de problemas y así se rompieron amistades. ¿En serio? Muy hermoso. Sí, se pelearon muchísimo. Y de hecho, se programó la película Ants, iba a salir más adelante. La primera película de DreamWorks iba a ser El Rey de Egipto, que es una película, no es en 3D, es una película de animación tradicional. Y como Bichos estaba programada para la misma semana del estreno del Rey de Egipto, después de un montón de amenazas, idas y vueltas y qué sé yo, Katzenberg le pagó incentivos económicos a los animadores para que se apuren a terminar antes para poder estrenarla un mes antes
de lo que se estrenó Bichos. Intentar tipo robarle qué bárbaro, el espacio. Me parece son películas muy distintas, ¿eh? Es muy Quiero decir, a mí me parece que sí. efectivamente Bichos es una película de buen corazón, digámoslo así, uno puede tener. Sí, claro. Y la verdad que Ants es como una vivada, uno la ve. Yo no sabía esta historia, pero uno la ve y decís, bueno, me transpusiste una película de Woody Allen. Y DreamWorks es vivo. O sea, es una productora que la gracia es que son vivos. Hicieron Ants, la sacaron un mes antes que Bichos. Después sacaron Shrek como para hacer este chiste con los cuentos de hadas. Es la personalidad que buscaron, también un poco montados con Warner, con Spielberg. Pero creo que también es un poco una de las razones por la cual Bichos no tuvo una secuela, como que se dejó un poco de lado por todo ese, para mí, escándalo que hubo ahí en el momento. Yo me acuerdo. Puede ser. Para mí es porque se parece demasiado a Toy Story 1 y 2 y porque es muy rara, porque todo lo que no es de Toy Story es muy raro para Pixar. Y yo creo que es un experimento que en ese sentido es un experimento fallido, digamos, ¿no? Que es un camino que se puede tomar y no se tomó. Lo que digo es ese esquematismo el que toma del western, digamos. Ese conflicto nítido, formulado en el espacio, que tiene western. Hay otra cosa que a mí me parece que es un detalle en lo que estamos diciendo, pero a mí me parece que es extraordinario en Bichos, que es el diseño de personajes. Tanto en términos visuales como en los perfiles de los personajes, ¿no? Esos dos bicho bolita que son los rusos esos que están ahí. Sí. La araña, todos esos personajes son fascinantes, son lindos de ver. Yo son personajes que además los quiero, los veo y digo, y es cierto que uno no sabe mucho, porque pienso que pasa con otros personajes de Pixar que están mucho más diseñados, porque también son menos en las películas, entonces uno puede conocerlos más. ¿Se lo que yo decía? Hay algo en el diseño, en esos personajes que son memorables en el sentido de la interacción entre ellos. Cierta autoconciencia de que van a perder, por ejemplo, que los hace absolutamente encantadores. Estos personajes que, de vuelta, que ahí sí no vienen de western. Esa lógica no es la de western. Oigan, cálmense, niños, por favor. Tiene derecho a dar su opinión, ¿o no? Bueno, hasta acá la charla, pero eso no es todo, amigues, porque como prometimos al principio del capítulo, es hora de la música, de la mano de Joaco Sanz, que nos trae un cover de la canción original de la película Bichos, The Time of Your Life. ¿La de Randy Newman? Sí, la de Randy Newman. ¡Qué bárbaro! Vamos a escucharlo. Hola, soy Juju y traigo Hora Es, canción compuesta por Randy Newman, clásico de Disney Pixar y gran meme de padre de familia. Traté de hacer una versión que viaje como Flick lo hace en la película y espero que les pase por escenarios variopintos. Agradezco mil la invitación a participar de este capítulo y si quieren seguirme pueden hacerlo en Instagram como @esunmambodeljuju o en YouTube como Juju de los Mambos. Sin más dilación, les dejo con el tema. Una vez un bichín existió, qué sé yo, que soñó, que sintió, sin algún indicio dar, lleno de seguridad. Él no era muy perspicaz, su existir él entendió. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Ahora es de vivir. Ahora es de vivir. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Chiquitín empezó, más creció. Su momento llegó, se lanzó. Para el éxito alcanzar, tenía una piedra que sembrar. Fuerza iban a lograr. Es probar o es morir. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Ahora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta,
una oportunidad. Hora es de vivir y hacerlo bien. No es un poco sorprendente, la fortuna viene y va, y al que es emprendedor la suerte, su galleta china llegará. Hora es de vivir y hacerlo bien. Hora es de vivir y hacerlo bien. Oh, oh, oh. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Hora es de vivir. Hora es de vivir. Hora es de vivir y hacerlo bien. Eso fue The Time of Your Life, interpretado por Joaco Sanz. Muchas gracias, Joaco, por este cover. Una vez más, llegamos al final del capítulo. Sí, hasta acá llegamos. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, saben que pueden seguirnos y escribirnos a Instagram y Twitter, donde pueden encontrarnos como Charlas Animadas, o también pueden escribirnos a charlasanimadas@gmail.com. Nos encanta escuchar sus recomendaciones, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que tengan ganas de contarnos, nos escriben. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Charlas Animadas de ayer y hoy, donde no solo pueden escuchar los capítulos, sino también van a ver contenido extra, recomendaciones y los covers musicales que vamos subiendo. Yo soy Lucía de Estefano. Y yo soy Agustín Ibarlucía. Hoy nos acompañó Ezequiel de Rosso. Muchas gracias por sumarte a esta charla. Por favor, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Detrás de escena nos ayudan nuestros queridos productores Tomás Lerer y Micaela Padrón. Joaco Sánchez hace la mezcla de sonido para que nos escuchen así de bien como nos están escuchando. Grabamos esto el 11 de julio del 2020, en plena cuarentena por el COVID-19, a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eso es todo, amigas. Nos escuchamos la próxima. ¡Descuiden! La colonia estará bien cuidada. ¡Hasta pronto!